¿Qué es la lengua? Las palabras de una lengua pueden figurar en un diccionario, pero no todas las frases. Los hablantes utilizan un conjunto finito de reglas para producir y comprender un conjunto infinito de frases posibles. Estas reglas forman parte de la gramática de una lengua, que se desarrolla cuando se adquiere el idioma y que incluye el sistema de sonidos, la fonología, la estructura y las propiedades de las palabras, la morfología y el léxico, y cómo las palabras pueden combinarse en frases y oraciones, la semántica. Los sonidos y significados de las palabras individuales se relacionan de forma arbitraria. La lengua, pues, es un sistema que relaciona los sonidos con los significados. Cuando se conoce una lengua, se conoce este sistema. Este conocimiento, competencia lingüística, es diferente del comportamiento, rendimiento lingüístico. Hay diferentes tipos de gramáticas. La gramática descriptiva de una lengua representa el conocimiento o la capacidad lingüística inconsciente de sus hablantes. Esta gramática es un modelo de la gramática mental que posee cada hablante de la lengua. No enseña las reglas de la lengua. Describe las reglas que ya se conocen. Una gramática que intenta legislar cómo debe ser tu gramática se llama gramática prescriptiva. Prescribe. No describe, salvo de forma incidental. Las gramáticas didácticas se escriben para ayudar a las personas a aprender una lengua extranjera o un dialecto de su propia lengua. Los lingüistas investigan las miles de lenguas del mundo y describen las formas en que se diferencian unas de otras. Descubren que estas diferencias son limitadas. La gramática universal ofrece un modelo para las gramáticas de todas las lenguas humanas posibles. Constituye el componente innato de la facultad lingüística humana que hace posible el desarrollo del lenguaje en los niños. La forma en que los niños adquieren el lenguaje es una prueba fehaciente de la existencia de la gramática universal. Los niños aprenden por exposición. No necesitan que se les enseñe deliberadamente. Los niños aprenderán cualquier lengua humana a la que estén expuestos y la aprenderán en etapas definibles, comenzando a una edad muy temprana. El hecho de que los niños sordos aprendan el lenguaje de señas demuestra que la capacidad de oír o producir sonidos no es un requisito previo para el aprendizaje de la lengua. Todas las lenguas de señales del mundo, que se diferencian como las lenguas habladas, son sistemas gestuales visuales tan desarrollados y tan complejos estructuralmente como las lenguas habladas. La capacidad de los seres humanos para adquirir, conocer y utilizar el lenguaje es una capacidad de base biológica arraigada en la estructura del cerebro humano y que se expresa en diferentes modalidades, hablada o con señas. Si el lenguaje se define simplemente como un sistema de comunicación, o la capacidad de producir sonidos del habla, entonces el lenguaje no es exclusivo de los humanos. El lenguaje humano tiene ciertas características que no se encuentran en los sistemas de comunicación de ninguna otra especie. Una propiedad básica del ser humano es su creatividad, la capacidad del hablante de combinar las unidades lingüísticas básicas para formar un conjunto infinito de frases gramaticales bien formadas, la mayoría de las cuales son novedosas, nunca antes producidas u oídas. Las lenguas humanas están formadas por unidades discretas que se combinan según las reglas de la gramática de la lengua.
El lenguaje humano también nos permite hablar de cosas alejadas en el tiempo y el espacio de nuestro entorno inmediato o de nuestro estado mental o físico. Estas son las propiedades de discreción y desplazamiento y distinguen el lenguaje humano de las lenguas de otras especies.